Shiana, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, tomando una cervecita. Yunte, fíjate. Hay Un clases y té. clases aquí, ¿eh? Bueno, gracias por estar aquí y por compartir un ratito de estas charlas inspiradoras. No, gracias a ti porque las voy siguiendo, me encantan, espero que continúen más allá del confinamiento, de verdad. Gracias a ti descubrí a Víctor Martín, el bioinspirador, un crack de tío, o sea que no pares, Miquel, porque está muy bien lo que estás haciendo. Gracias. Pues estamos con Shiana Sicardi. Shiana Sicardi es periodista, ha trabajado en El Mundo, ha sido subdirector del programa Rincón de Pensar de Antena 3 con Risto Mejide, viajando con Chester en 4, también subdirectora. De contenidos, Programa de contenidos, no más tiendas. subdirectora de programa de Crónicas de Barcelona en BTV, ¿verdad? Y la verdad, una persona que si no la conocéis la tenéis que descubrir porque tiene muchas facetas y la verdad es que es un encanto de persona. Gracias. Y Shiana, además, has escrito y estás a punto de publicar el libro Sherpas, la otra historia del Himalaya, junto a Lakpa Nuru Sherpa, tu compañero. Muy bien Y pronunciado ahí, ¿eh? una novedad literaria que va a salir el 29 de mayo, si no me equivoco, pues, pues va a ser algo muy grande. Oye, hay una pequeña cosa, ¿no? En esto del 29 de mayo. Hay una pequeña gran cosa que es que, a ver, el libro, lógicamente, pues esperábamos todo presentarlo en San Jordi, ¿no? Ir luego a la Feria del Libro de Madrid, hacer un Sherpas Tour por donde fuera, y cosa que evidentemente, pues nosotros, como todos los autores, ¿no? Porque San Jordi ya sabéis que es el momento, pues hemos tenido que posponer. Y en nuestro caso, con nuestro editor Eduardo Riestra de Ediciones del Viento, que es otro tarao, porque para hacer estas cosas hay que ser un poco loco, entonces dijimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y cómo... Digo, pues mira, Eduardo, a mí me parece muy bien que ya que estamos hablando de Sherpas, del Himalaya, qué mejor que hacer coincidir la publicación del libro con el aniversario del primer ascenso y descenso exitoso, porque claro, esto es importante, no solo hay que subir, llegar y luego morirse bajando, sino que hay que subir, llegar y bajar sano y salvo, exitoso del Everest por parte de la primera, aquella famosa expedición de Edmund Hillary y Tenzing Norgay, que fue el 29 de mayo de 1953. 29 de mayo, o sea, hace 67 años de esta Ajá. fecha. Lo que hemos querido es que la publicación del libro coincida con este aniversario, que es muy especial tratándose de este tema como tratamos en el libro. Así, en esto pasamos el confinamiento, ¿ves? No está mal. Al final el libro de Sherpas es un homenaje podríamos decir, un reportaje periodístico sobre la figura de los Sherpas, ¿no? Estos escaladores de élite que básicamente ayudan a las expediciones a tener éxito. ¿Cuál es el papel de los Sherpas en todo esto? Es decir, tú has hecho una inmersión directamente por temas personales, por temas profesionales a este mundo y realmente es una historia, he leído alguna cosa ya de tu libro y me parece que es una historia con una profundidad de historias humanas muy importante. Bueno, gracias por el comentario. Realmente, Miquel, tú lo sabes que también eres periodista y además antropólogo, con lo cual Uh ya -huh, llevas mucha carrerilla en esto de que te dejen suelto en un país uh -huh. y hay como una especie de tendencia que tenemos o intentar, ya no explicarla, ¿no? Porque explicarlo, cualquiera que tenga una cuenta de Instagram ya puede explicar lo que quiera, sino a entender las cosas que ves, ¿no? Tenemos como esa tendencia, ¿no? Esa de formación profesional a querer entender las cosas y luego si alguien nos aguanta las chapas inhumanas que pegamos, pues explicarlo, ¿no? Pero en mi caso, pues yo empecé a hacer varios viajes al Himalaya y realmente descubrí un mundo que era muy diferente al mío, porque yo no había hecho cosas de montaña, pero sí que es cierto que los pocos viajes que yo he hecho en mi vida en solitario sí que han sido muy importantes para mí, para las cosas que me han pasado, por la transformación personal a la que me han llevado. Los Uh viajes en -huh. solitario, insisto, ¿no? Y entonces ahí ha vuelto a suceder, pero con lo que ha sido vivir con Sherpas, ¿no? Es decir, conocer un Himalaya que no es la foto de la masificación en el Everest que todos hemos visto,
sino el Himalaya de los Sherpas, ¿no? Donde viven, irte a una aldea donde estás con ellos, entender su ética, entender que cuando se bajan de las montañas, de las expediciones y de los trekkings y todos los alpinistas se van a sus países, ¿no? Que ahí van a parar, claro, al Himalaya, al Everest, imaginaos, pues lo que a la gente que llama, ¿no? Pues cuando acaban esas temporadas, que es cuando ellos trabajan, vuelven a casa y claro, y ahí tienen, pues en su aldea y con sus animales, con su budismo de ascendencia tibetana, que es el que practican, con una reminiscencia de una secta ancestral tibetana de culto chamánica y animista, es decir, que encuentran dioses en montañas, en lagos, en ríos, con lo cual para ellos la naturaleza es algo que se tiene que respetar, ¿no? Que eso linka mucho con estos movimientos que estamos viendo ahora, ¿no? La emergencia climática, ¿no? El calentamiento global, bueno, todo esto, ¿no? Entonces ellos son unos activistas medioambientales también, ¿no? Entonces te caes ahí pues con una intención de hacer un viaje y acabas descubriendo una cultura fascinante con la suerte, Miquel, de que se habla mucho del Himalaya, de los alpinistas, ¿no? En un sentido deportivo principalmente, ¿no? Que ahí tenemos grandes y además de nuestra tierra, ¿no? Grandes alpinistas, pero nunca se habla del mundo de los Sherpas desde dentro, ¿no? Y es lo que yo he tenido la suerte de poder hacer y creo que podemos aprender también muchas cosas de ellos, la verdad. ¿Cómo conectas en este aprendizaje que has hecho con los aprendizajes comunes que tenemos estos días? Es decir, esta parte de conectar con el planeta, conectar con el medio ambiente, conectar con la naturaleza, conocerse a sí mismo, ¿no? Porque lo que me suena a todo lo que dices es que son viajes en los que tu yo espiritual has conectado muchísimo y tu parte de experiencia también, ¿no? Yo, como te dijo además en este ciclo de charlas Víctor Martín, que cuando dijo la palabra espiritual, dice, no me gusta decir espiritual porque tiene como una especie de cosa que nadie sabe si estás hablando como de una secta o de una cosa New Age, así como muy bizarra y tal, ¿no? Es más que nada, Miquel, que yo creo que eso también todo el mundo lo va a entender, que tenemos que tener un derecho a evolucionar como personas. Y no somos la misma persona, o creo que no tendríamos que ser la misma persona a los 40, a los 30, a los 20 o a los 60. Y creo que está bien evolucionar. Creo que está bien que nos pasen cosas diferentes. Creo que está bien, como dice un amigo mío, no solamente tener sueños, sino además actualizarlos, ¿vale? Porque a lo mejor yo conozco muchas personas, no sé, mira cómo sonríes, ¿eh? Yo conozco algunas personas que como no han parado en 10 años, ¿verdad? Entre la crisis, que hemos tenido la crisis económica, más las prisas, más los móviles, más los mails, más todo, muchos no hemos pensado nada en 10 años. Lo que hemos hecho simplemente ha sido correr detrás de una zanahoria, no por tener trabajos, o crear una familia, o hemos ido corriendo detrás de cosas. Pero llega un momento, y esto linka con este confinamiento de ahora, que todos paramos, ¿no? Y hay gente que puede estar más alineada, ¿no? Es decir, alineado es la relación entre lo que haces y lo que piensas, ¿no? De la piel para afuera y de la piel hacia adentro, y si hay una sintonía, ¿no? Pues si estamos alineados, creo que lo llevamos mejor, y quien notamos que, ¿no? Lo vemos, ¿no? Quien le cuesta más estar en silencio, estar en casa, estar solo, que el problema no es estar solo, el problema es quedarse a solas con tu cabeza. Entonces, si no puedes soportar estar a solas con tu cabeza, es que algo pasa. Y lo genial, que yo digo a amigos que tengo en esta situación, es decir, es que esto es lo mejor que te puede pasar, porque lo que tienes que hacer es que no ves que tu cabeza te está diciendo, oye, tío, tía, resuelve esto, resuelve. Es un efecto llamada brutal que tenemos que saber aprovechar. Entonces, creo que lo más importante es encontrar pues la persona que somos ahora, después de haber corrido muchos años en muchas direcciones, comprensiblemente, pues para salvar nuestros entornos, nuestros empleos, o para llevar un ritmo de vida acelerado, ¿no? Pero yo creo que está bien pararse y pensar ahora. Creo que saldrán grandes cosas de esto. En este sentido, ¿el libro te ha servido como para evolucionar en esta línea de tú como profesional, tú como persona?
Pues sí, porque el libro, o sea, el libro no en sí mismo, sino el aprendizaje a partir directo de los Sherpas, Miquel, para mí fue un portazo en toda la cara. O sea, pero un portazo en toda la cara. Porque tú ya me conoces, yo pues soy una tía urbanita, ¿no? Y que, bueno, no me conociste a lo mejor tanto antes de esta etapa, ¿no? Pero que ya duró varios años, pero pues soy una tía urbanita y que, bueno, o sea, decir, completamente normal, ¿no? Y de repente llegas allí y son gente que aún no ha descubierto la rueda, Miquel, porque no la pueden hacer rodar por allí, que aún están con comida de, o sea, a veces con el fuego, ¿no? Que ni siquiera un camping gas, sino que aún están, para entendernos, como en el neolítico, ¿no? O en la edad del bronce. Son eso, y tienen un sentido de la ética, que ahí fue el verdadero portazo. Porque la primera grieta que yo vi, que es un lenguaje muy de alpinistas, ¿eh? La primera grieta, que es por donde te caes. Exacto. Claro, o por donde te puedes llegar a caer y hasta luego. La primera grieta que yo encontré, Miquel, respecto a ellos, al tratarlos bien y en profundidad, porque es algo que normalmente no sucede, fueron dos grietas, que fue la de la bondad, una palabra que casi no se usa, ¿verdad? La bondad, que queda como hasta medio cursi. La bondad, como los Sherpas, por su cultura, sus tradiciones, su religión, todo, defienden la bondad al máximo y la intentan aplicar, porque sabéis que dentro del budismo tibetano, pero bueno, esto ya es otra charla, cuantos más méritos haces en vida, pues te reencarnarás en una figura mejor o seguirás siendo humano, tendrás una vida mejor, con lo cual todos los actos de bondad que puedes hacer en vida te suman para tu vida siguiente. Entonces, ese esfuerzo por la bondad, eso me sirvió de espejo y pensé, pues Shanna, a lo mejor algunas cosas, ¿no? Podrías hacerlas mejor. Y la segunda fue la de la confianza, que yo tenía ahí un tema un poco mal resuelto porque... Confianza en ti misma. No, confianza en los demás. Ahora acaba de quedar fatal esta pregunta. No, a ver. Tranquila, vamos a cortar. No se corta nada. Ya lo sé. No, a ver, confianza en uno mismo, pues yo tampoco he tenido demasiada nunca. Yo siempre soy de vuelo gallináceo y a ver a dónde lleva la vida, ¿no? Pero sobre todo confianza hacia los demás, ¿sabes, Miquel? Porque por mi educación, no hablo concretamente de la mía, de mis padres, sino a lo mejor por cultural, ¿no? Dime a ti también si te ha pasado que nos educan un poco para ser un poco desconfiados o prudentes ante todo, ¿vale? O sea, una persona nueva, pues, oye, cuidado, vamos con prudencia, que no es malo, ¿no? Pero es nuestra cultura. Tú espérate, hay que pensarlo bien. Las personas pueden hacerte daño, las parejas pueden hacerte daño, ¿no? No sé si a lo mejor siendo chica también, pues los hombres son muy así, no sé qué, bueno, todo esto que se oye, ¿no? Entonces yo sí que tenía muchas reservas siempre y también por una prudencia y por un exceso a lo mejor de demasiada autocrítica o darle muchas vueltas a las cosas, sí que era desconfiada, pero no creo que más que nadie que en mi entorno. Entonces tú llegas allí y ves que ellos son de otra manera, en base a su cultura. Y esa otra manera es que, oye, mira, pues tú confía. A ver, no confíes tampoco del primero que pasa por la calle, pero sé un poco más open-minded porque no todo el mundo va a querer herirte siempre. No todo el mundo se va a acercar a ti para hacerte daño. No todo el mundo estará pensando en cómo te la mete doblada. No todo el mundo va a ser así. Y entonces empiezas a pensar, ¿no? Empiezas a cambiar un poquito el chip. Y yo le decía a Lacpa, pero cuando alguien te hace daño, claro, porque puede pasar, ¿no? Es una derivada muy lógica de ser más confiado. Me dice, Shanna, si alguien te hace daño, además me lo explico así como te lo voy a decir, ¿eh? Estábamos en una chimenea, en un sitio, en fin, perdidísimo. Me dice, Shanna, si alguien te hace daño alguna vez, tú tienes que coger ese pensamiento, esa nube negra, ¿no? Ese dolor que te hace de la cabeza, hizo este gesto así. Tú sácalo fuera y sigue adelante. ¿Sabéis? Es esta cosa más que parece más superficial que tienen estas culturas asiáticas, ¿no? De que no dejes tampoco que lo malo se fije tanto y tan profundamente en ti, ¿no? Aprendamos a ser un poco más livianos, sobre todo respecto al dolor, sintiéndolo, pero no, que somos un poco intensitos, aquí también a veces, y de ahí vienen muchísimos aprendizajes como estos, por ejemplo, que este caso concreto pues lo explico también con más detalle en el libro, porque es una cosa que me llama mucho la atención.
Ujú. Es muy interesante al final, te ha servido como espejo para conocerte y evolucionar, ¿no? Que esto es una cuestión que muchas veces creo que la literatura acostumbra a pasar con los autores. Hay gente que dice cuando se escribe mejor es que cuando hay dolor o cuando hay experiencias a contar, que no simplemente una vida ordenada o en una zona de confort. El desastre, ¿no? El No, el desastre. camino. Lo que creo que nos gusta a todos de los libros que leemos, de ficción o no ficción, es que haya un camino. Es decir, que tanto el protagonista como tú mismo seas una persona al inicio del libro y que al final el protagonista y tú seáis otra persona, ¿no? Ese tránsito es lo que está bien. Y sobre todo, Miquel, yo lo que he descubierto mucho con esto y con mi experiencia con mi parte de toda esta historia del Himalaya es que al final lo que la gente quiere, la gente que somos nosotros, también tú y yo, es queremos que nos ayuden, queremos que alguien nos ayude a, pues a mejorar o que nos dé una idea buena o que nos dé una frase buena, ¿no? Corremos el riesgo a veces de decir, pues mira, he escrito un libro ya, pero no lo escribes para ti, ¿no? Las cosas que escribes para ti, si no ayudan a nadie, si no le estás aportando nada a nadie, no funcionan. Por mucho que escribas como un ángel, ¿no? Si no haces un esfuerzo en conectar, y creo que nuestro oficio también como comunicadores, una obligación es saber conectar con la gente, o al menos hacer todo lo que podamos para hacerlo, porque es parte de nuestro trabajo. Creo que las historias que realmente funcionan, de ficción o de no ficción, es cuando ayudas a alguien. Siempre, en cualquier aspecto, que puede ser el amoroso, ¿no? El sentimental, dar nuevas ideas en esa dirección, en el económico, en el social, en el espiritual, en el que sea. Creo que es la clave. Vamos a la faceta más de comunicadora, periodista. En este sentido, la verdad es que siempre he pensado que la inteligencia empieza por la curiosidad. Y pocas personas creo que despiertan o que son más curiosas que tú. Es decir, me pareces una persona que eres súper curiosa, que investigas, que estás detrás de cómo funciona el mundo. Y de alguna forma siempre hemos tenido muchas conversaciones sobre comunicación, periodismo, cómo funciona la profesión. Somos, yo creo que, muy críticos. En estos días yo creo que la profesión periodística está en un momento de tensión, ¿no? No solo por los modelos de negocio, cómo funcionan los periódicos o los medios, sino también por la propia verificación y contrastación de los hechos. Estamos en un momento que la profesión yo creo que está siendo muy intensa, ¿no? Ser periodista. Sí, y además cuando hay realmente un choque brutal entre, claro, Santi Tarín, un gran periodista de la vanguardia, dijo una vez una frase, hace muchos años en la escuela judicial, que a mí se me quedó grabada, que yo estaba allí, que dijo, claro, es que el oficio de periodista es complicado porque trabajas en una empresa privada, él hablaba desde la vanguardia, ¿no? Trabajas en una empresa privada, pero tienes una función pública, ¿no? Entonces, eso ya marca, esa buenísima definición, marca el mapa, ¿no? El mapa dentro del que te mueves, ¿no? El mundo dentro del que te mueves. Es decir, que hay unos intereses económicos y luego hay unos intereses éticos, sociales, evidentemente decir la verdad, de denunciar excesos del poder y todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues claro, pues que para empezar hay un límite ético, que es no veamos a un muerto, ¿no? Es decir, esa tendencia que empezó con el 11S, de no veamos pues cadáveres, no veamos tal, que hemos visto que el mundo se lo ha saltado recientemente también, ¿no? Que se ha hablado mucho de esa portada, ¿no? De si hay que tratar a los lectores como niños o no, ¿no? Que es un debate interesantísimo. Es decir, cuando enseñas la realidad de algo, es tratar como un adulto a la persona, y si se la escondes es protegerle como si fueras su padre o su madre, o más bien tiene que ver como algo que leí hace unos días, que al niño Ailán sí que lo podemos enseñar muerto en una playa porque es de fuera, o un cadáver desmembrado de Siria, sí que lo podemos ver en una portada, o gente llorando, llevando cadáveres porque son de Siria o porque se están muriendo en el Mediterráneo. Eso sí, porque no son los nuestros, porque no tenemos esa conexión emocional, pero a nuestro abuelito
pobrecito, muriéndose de coronavirus o que se acaba de morir de coronavirus. Este no, porque esto es muy doloroso. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando sientes, reaccionas. Entonces es cierto que a lo mejor no nos provoca la misma sensación. Pues un Aylan que nos enterneció muchísimo a todos y fue una imagen tremenda, pero es como que todavía los nuestros son los nuestros, ¿no? Entonces yo no sé si este paternalismo, tampoco sé dónde está el límite y desde luego tampoco es necesario estar viendo personas muertas, ¿eh? Yo no tengo ninguna necesidad de ver un cadáver para saber lo grave que es el coronavirus, pero no por proteger, sino por dignidad, a lo mejor, ¿no? No es un debate de proteger o no, es un debate de dignidad respecto a esas familias. A mí no me gustaría que se enseñase un familiar mío difunto en la portada de un diario. A mí. Sí, al final me acuerdo que una portada de hace muchos, creo que el 2008, de una persona mayor, de una anciana, que la estaban desahuciando y era una fotografía tremenda en el momento que la mujer estaba saliendo de la casa y estaba en un momento de lloro, ostras, era una imagen impactante. Después los cadáveres que dices de Siria. El debate ético estos días está a la orden del día, ¿no? Al final necesitamos establecer un poco este periodismo que al final, pues lo hablábamos el otro día con Verónica Brunati, cómo se está configurando el nuevo periodismo deportivo, por ejemplo, cómo se configura el nuevo periodismo de sucesos, cómo se configura el nuevo periodismo cultural y cómo esto afecta, y propiamente también la cuestión de los medios de comunicación, es decir, la necesidad actual de competir en shares, de competir en ratings, de competir en EGMs, etcétera, etcétera, en clickbaits, etcétera, etcétera, que me parece diríamos que es una carrera armamentística propia de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, pero claro, también hay números detrás, Miquel, ¿no? O sea, la frase del inicio, pues, una empresa privada con una función pública, dejando de lado a los medios públicos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo creo que sí que tiene que haber un equilibrio, es que de hecho en otros momentos de la historia lo ha habido, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor lo que tiene que cambiar, a ver, es muy fácil aquí tú y yo con un té y un whatever, ordenar el mundo y tal, ¿no? Pero sí que a lo mejor pienso que el modelo del que siguen tirando los medios es un modelo que se ha agotado económicamente, hablo, y financieramente está agotado y que hay que buscar otros. Uh-huh. A lo mejor está ahí, o sea, no es tanto el trabajo que haga un periodista en sí mismo. Allá cada cual con su conciencia, con su clickbait y con sus historias, ¿no? Y con su firma, al fin y al cabo, ¿no? O sea, a mí el redactor de turno me genera toda la ternura del universo, ¿no? En realidad. Profesión, pues, mal pagada en general. Bueno, me inspira mucha ternura con sus errores también, que evidentemente no hay que cometerlos y hay que esforzarse por no cometerlos. Pero creo que la situación ya invita a un cambio de modelo, que tiene que ser evidentemente sacarle mucho más rendimiento a lo digital. Es que ya dar ese paso, que ya creo que ya muchos han dado, pero creo que aún sigue habiendo una especie de memoria de, bueno, lo digital sigue siendo el hermano pequeño de lo otro y las vacas gordas nos vienen de lo otro, y creo que a lo mejor se tendrían que dedicar más esfuerzos a ordeñar la vaca de digital, porque es que creo que es la que va a ser, ¿no? Entonces, cuanto más aceleremos este proceso, mejor. Pero bueno, yo no tengo la carrera de económicas, con lo cual tampoco es fácilmente rebatible lo que digo, pero lo pienso, sí. Muy bien. En este caso te hago la última pregunta. Esta parte de transformación digital, que también hablamos muchas veces de esto, propiamente de los medios, pero también de las empresas, ahora es más fundamental. ¿Qué claves crees que necesita una empresa para hacer esta transformación digital? La primera parte yo creo que es la de la ciberseguridad. Es decir, de nada sirve blindarte con 12.000 antivirus y 1.000 historias y tal, y luego andar subiendo contraseñas al Drive, ¿sabes? O sea, que es como que eso para empezar, ¿no? Cosas básicas de seguridad de la propia empresa, porque ya te puedes poner un password súper complicado que si luego te vas dejando la contraseña encima de las mesas, pues ya me dirás tú qué hacemos, ¿no? A veces las cosas más elementales, yo sigo mucho a una persona muy experta en todo esto que seguro conoces, que es Selva Orejón. Sí. Que yo he hecho varios cursos físicos con ella porque me interesa mucho. Y claro, es que para empezar sepamos las reglas de este juego, que son estas: la ciberseguridad, precauciones y todas las cautelas.
Después, creo que es algo que tiene que involucrar a todos los ámbitos de una empresa, porque como tú sabes, tiene muchísimas capas. Y de la misma manera que te comunicas con un mail, pues tu empresa tiene su imagen ahora mismo, la tiene en Internet. Yo no veo vallas explicando, ¿no? Vallas publicitarias o envoltorios en la Coca-Cola que hablen de las empresas, ¿no? En realidad. Entonces, nuestra reputación y nuestra imagen está en Internet y eso es lo que hay que cuidar. Y después, pues todas las aplicaciones que dentro de esa seguridad sirvan pues para agilizar mucho más los procesos, que es ese gran enemigo ahora también, ¿no? Y que creo que la tecnología nos puede ayudar mucho a agilizar procesos, a terminar con ciertas burocracias, a que de repente yo ahora estoy en proyectos que se deciden por WhatsApp, Miquel, que ya es que hasta el PowerPoint con 40 slides, esto ya... que logos que se deciden por WhatsApp con el cliente. Y es que el cliente creo que también está pidiendo esto. Oye, pues hablemos tú y yo. Oye, Miquel, que no, una reunión el miércoles que viene y te presento 12 pantones del logo. No, por WhatsApp. Entonces, agilizar procesos, creo que son las 3 patas: la ciberseguridad, implicación de todas las áreas de la empresa a todos los niveles y a todas las personas, y eliminar la burocracia. Es una oportunidad, creo. Pero también con los límites de ahora lo vemos, ¿no? Con el teletrabajo, que todo nos alargue y que nos ocupe ya, nos fagocite toda nuestra vida. Hay que realmente, creo que es un reto de recursos humanos de todas las empresas ahora. De hecho, hoy hablaba con un psicólogo que lo entrevistaba para otra historia, que me decía: Shana, es que estoy teniendo muchísimas llamadas de empresas que nos dicen, atención, nos dicen, problemas de rendimiento de los trabajadores ahora en el confinamiento. Problema de rendimiento. ¿Por qué el problema de rendimiento? Porque están conciliando o hacen lo que pueden. Porque de repente los mails siguen llegando y no podemos cambiar de ambiente. Hay problemas en el sentido de cómo hacer ese teletrabajo para que no ocupe las 24 horas y la gente se queme. Me parece interesantísimo que de repente un psicólogo esté dando respuestas de esto a montones, aparte de cómo superar duelos. O sea, tiene solo esos 2 tipos de clientes. Sí, sí. Fijaos qué interesante es también, ¿no? Cómo de repente cambia las necesidades. Creo que es una súper buena oportunidad para todo el mundo. A pesar de todo. Sí. Shana Siccardi, autora de Sherpas, la otra historia del Himalaya, gràcies per estar aquí i gràcies pel teu temps. Tu, el que diguis el que manis. I et seguirem. Amb la Shana sempre. Moltes gràcies. Gràcies. Cuida't.